Hola a todos, soy Alejandra Viacaba y hoy quiero invitarlos a dar un paseo por la pintura naif. En el título del video hago una pregunta y es ¿por qué me gusta tanto la pintura naif? Y la respuesta es sencilla. Me gusta porque los pintores naif hacen lo que se les da la gana. No es un movimiento, sino que es un modo de expresión. No nació en respuesta a ningún movimiento anterior ni se origina en un lugar específico del mundo. Pintores naif hubo siempre, solamente que algunos llegaron a los museos. La gran mayoría de los pintores naif son autodidactas y provienen de un estrato social muy humilde. Y a grandes rasgos y simplemente sus características son expresividad. Utilizan en la pintura solo colores planos, no trabajan el color, tienen una desproporción notable entre las figuras, no respetan la perspectiva real, son pintores de una enorme expresividad y fantasía y además son muy detallistas, muy minuciosos y con un potente desarrollo en cada una de sus pinturas. Los críticos dicen de la pintura naif que tienen un dibujo incorrecto y yo prefiero decir o reemplazar esa palabra por inexactos o no realistas. José Murillo es un pintor dominicano que tiene una definición sobre la pintura naif que además de divertida me parece sumamente exacta o apropiada. Él dice, pintor naif se nace. Cualquier hombre puede elegir ser pintor realista o ser pintor abstracto, pero no puede elegir ser naif. Es como un factor de sangre. Si yo tuviera que elegir una palabra para definir la pintura naif, elegiría agradable y feliz. Hay otra razón por la que a mí me gusta mucho la pintura naif y es por sus coincidencias con la ilustración infantil de hoy. Entre otras cosas, la presencia de la vegetación inexacta y atemporal, el desapego de los convencionalismos de color y de forma, que, insisto, coinciden con la ilustración infantil de hoy. Acá podría dar por terminado el video porque la verdad es que no hay mucho más para decir sobre la pintura naif, pero mejor veamos algunos ejemplos. Voy a empezar hablándoles de Henri Rousseau. Henri Rousseau es quizás el más conocido representante de todos los pintores naif. Un hombre que nunca salió de Francia y de ahí es el valor que se le da a sus paisajes selváticos que surgen sin duda de su exuberante imaginación. Usualmente copiaba animales que no había conocido nunca de los libros para niños y en realidad él comenzó a pintar o a interesarse por el mundo del arte cuando llega a París, se instala en París y empieza a trabajar en la aduana. A los 50 años decide dedicarse exclusivamente a la pintura y es por eso que recibe una pequeña pensión del gobierno francés y no la totalidad, pues no se jubila. Entonces empieza a vender retratos a los vecinos, a sus vecinos. Le dedicaba mucho tiempo a sus cuadros, bueno, eso le permite hacer una obra más personal, a la cual le dedicaba mucho tiempo, y quizás es por eso, no, quizás no, seguramente es por eso que su obra es relativamente escasa. Llegó a ser reconocido en el mundo del arte, muy admirado por Matisse, por ejemplo, y sin embargo él detestaba a Matisse, según dicen, y porque él anhelaba pintar como Cézanne. Picasso un día se lo encuentra vendiendo cuadros por las calles de París y decide comprarle un cuadro y además de comprarle un cuadro, bueno, le organiza una cena donde le presenta mucha gente y además un marchand.
Es un pintor exquisito que todo el mundo, o mucha gente, perdón, lo reconoce por estos paisajes selváticos, pero tiene una obra más intimista. Yo creo que Rousseau buscaba algún tipo de perspectiva en su obra, pero también creo que no lo lograba y sin duda no le importaba porque él seguía pintando, encantado además. Hace pocos días vi una película de Maud Lewis, la pintora canadiense cuyo mundo interior era sorprendentemente rico. Y digo sorprendente porque Maud Lewis nos deja su preciosa obra sin haber salido de su ciudad y sin necesidad de alimentarse de arte o de mundo. Pintaba estas bellezas cuyo máximo valor es la despreocupación. A pesar de esta despreocupación, su obra tiene una evolución, pero no digo que se deba a la observación consciente, sino que tanta observación y tanta mirada y tanta pintura y tanto tiempo puesto en eso hizo que en sus obras comenzara a existir un poco de perspectiva y también una relación más razonable entre los objetos. En algunas obras ella muestra objetos más grandes y más pequeños, no por nivel de importancia, sino por nivel de cercanía. Llega a tener un reconocimiento como artista. Ella tiene una vida terrible, terrible de soledad, de maltrato, se escapa de la casa de su tía y se va a trabajar por casa y comida a lo de un pescador muy, muy pobre, y ahí empieza a pintar con el dedo. Hasta que empieza a pintar en tamaños pequeños porque como tenía una enfermedad degenerativa del físico, le impedía pintar tamaños muy grandes. De hecho, con una mano tenía que ayudarse a sostener el pincel. Lo máximo que pintó fueron creo que 5 o 6 obras de 60 por 60. El resto son de 15 centímetros por 15, una cosa así. Pinta nos ha dejado una cantidad de obras muy grande justamente por el tamaño y además porque era compulsivo lo que hacía. Cuando la invitan a través de una turista que llega a la ciudad, la invitan a una revista, su casa se convierte en un paraje turístico y ahí empieza a tener dinero, a vender razonablemente sus obras. Y además Nixon le compra 2 en $16,000 cada una, que para ese matrimonio y con el nivel de pobreza que vivían en una casa de 3x2 con un entrepiso. O 3x4. Está la reproducción de la casa, creo que en el Museo Nacional de Toronto. Digna de verse, imagino. No estuve en ese museo para decirlo personalmente, pero bueno, me encantaría estar. Una inocencia, las pinturas, no sé, los anteojos, el sol, es una preciosura. Serafín Lewis es otra de las maravillas que nos ha dejado el arte naif. Una señora que se quedó huérfana a los 7 años o 8, que de una clase social y económica muy, muy humilde, prácticamente se cría sola, analfabeta, pasa por un convento intentando encontrar alguna paz que no encontraba y no encontró desde luego, entonces sale, vuelve a trabajar de pastora y finalmente se va a la ciudad a trabajar de sirvienta. Se dice que el contacto que ha tenido con la naturaleza es la semilla de su obra.
Pintaba de noche, pintaba cuando se había terminado su trabajo y pintaba a la luz de la vela. Y pintaba con materia prima que sacaba de los pigmentos, de las flores, de los frutos, pintaba con cera de las iglesias, porque además de todo esto había comenzado a tener un delirio místico por el que decía que los ángeles y las vírgenes le guiaban la mano cuando tenía que dibujar. Ella pintaba plantas, plantas inventadas con una exquisita minuciosidad. Pinta alrededor de 200 obras, de las cuales quedan solamente 70 repartidas en algunos museos realmente prestigiosos. Quedan 70 solamente porque pintaba con materiales perennes que tenían muy poquita vida. Durante su estadía en la casa como sirvienta conoce a un marchand alemán que le compra toda su obra con buen ojo y por 3 monedas. Y empieza una relación entre ellos donde el marchand la alentaba mucho a pintar y Serafín se sentía efectivamente alentada o acompañada, por decirlo así. Cuando empieza este delirio místico, el marchand se retira de esta relación y a Serafín se le agrava la depresión, tanto se le agrava que la internan en un instituto, en un hospital psiquiátrico donde no la atienden, donde no la comprenden y muere al poco tiempo. Nos ha dejado una obra con mucha luz a pesar de la oscuridad de su vida y con mucha vida a pesar del silencio de su vida. 3 años después de la muerte de Serafín, el marchand logra hacer una exposición individual, aunque lamentablemente Serafín Luis no lo puede ver y no puede disfrutar tampoco de una soltura económica. Vidas tristes, arte enorme, insisto, mucha luz, mucha imaginación, mucho encanto y sobre todo mucha pasión. Camille Bombois. Él nace y crece en circunstancias muy humildes, vive casi toda su infancia en una barcaza, era un hombre de contextura grandota, analfabeto o casi analfabeto, y por su contextura empezó a pelear así en su barrio, en su ciudad, hasta que se convirtió en campeón de lucha libre local. Y entonces lo contrata un circo y viaja mucho tiempo por lugares con el circo como hombre fuerte del circo. Participa de la Primera Guerra Mundial, ya estaba casado, ya pintaba y se instala en París. Cuando vuelve de la guerra, resulta que su mujer, para subsistir, había vendido algunas obras y eso le da como un impulso de volver a la pintura. A Bombois se lo ha comparado con Rousseau, por supuesto con muchísima menos imaginación, porque es un hombre más concreto, es un hombre que pinta el mundo que conoce. Por eso vamos a ver los colores de un circo, los colores fuertes, los colores atrevidos, con grandes contrastes de negro, rojos brillantes, azules y rosas eléctricos. Pintaba artistas de circo, pero también pintaba paisajes porque tenía una gran pasión por el agua y logra mostrarnos un brillo especial en el agua. Sobre todo en el agua cuando no está estancada, cuando el agua está corriendo. Refleja muy bien la luz en el agua, muy bien, muy interesante. En 1944 recién tuvo una exposición individual, pero las obras están en museos de París sobre todo,
pintaba unas mujeres muy sensuales, gordas, como en su época, o mejor dicho, no gordas, pero fuertes. Hoy serían mujeres gordas, pero en su momento, no sé, hasta me resultan sensuales. Hablamos ahora de Louis Vivant. Sus composiciones, además del tema, que son casi exclusivamente los edificios de París, los trabaja con muchísima minuciosidad y su dibujo es muy preciso. Intenta representar ladrillo por ladrillo de cada edificio. Es autodidacta también, empleado de correos y en vida llega a ser considerado un pintor serio, con una paleta suave de colores, diferente a los anteriores exponentes que hemos visto. Vamos a hablar ahora de André Bouchon. Estudió hasta los 14 años, era hijo de un jardinero y adoraba la historia. Entonces, cuando leyó muchísimo después que dejó el colegio, porque lo dejó a los 14 años, y cuando le tocó ir a la Primera Guerra, lo tomaron como cartógrafo. Ahí aprendió muchísimo y como además le gustaba la historia, estos son los temas que muestra en sus obras. Mucha historia, mucha mitología y también muchas flores, porque cuando termina la guerra, él vuelve a ser jardinero y pinta muchísimos paisajes, mucha naturaleza, muchas flores, por su contacto con las flores, obviamente. Gariband es un pintor británico contemporáneo, porque murió hace relativamente muy pocos años. Es un pintor que generó un personaje que es un hombre con su perro, y cuando vean las obras se van a dar cuenta que nunca el hombre está en primer plano, siempre está inmerso dentro de sus escenas del campo británico y de los suburbios londinenses. Por otra parte, lo pinta mucho de espaldas, mostrando la escena de lo que pasa atrás, pero el hombre sigue estando ahí, siempre acompañado de su perro. Generalmente no pinta caras de frente, y cuando pinta las caras de frente, la mayoría son de mujeres, y les pinta una sonrisa que no solamente por la forma es una sonrisa niña, sino por no sé cómo explicar esto, pero es el encanto de la pintura inocente. Este sí que pinta de verdad, de lo que se le da la gana y como quiera. Algunas de sus obras que todavía pueden estar en venta, pinta con óleo, oscilan entre los 2.500 y los 10.000 euros. Vale la pena mirarlo. Este hombre gordo que pinta él, o grandote mejor dicho, es un hombre mayor que juega dentro de la escena. Me quedo corta de palabras para elogiar a este pintor, de verdad, disfrútenlo. También Gariband fue poeta, y esto lo comento porque sin duda el pensamiento de un poeta también se traduce cuando dibuja o cuando pinta, y es indudable que las obras de Gariband son una poesía pintada. García Vivancos tiene una particularidad, y es que en muchas de sus obras pinta 2 o 3 cuadros en el mismo cuadro. Fíjense que tiene una puerta donde se ve otro, o una ventana donde se ve otro, o mismo un cuadro donde él pinta un cuadro.
Ahora quiero hablarles de un pintor que se llama Stefan Sebrel. Es checo, pero vivió mucho tiempo en Italia, exactamente en una ciudad que se llama Sarmede, queda en Bolonia. Y Sebrel tenía una impresionante habilidad intuitiva para la arquitectura, la decoración, la escenografía y la creación de frescos que aún hoy adornan las calles y los edificios de Sármede, porque Sármede es la sede de la Escuela Internacional de Ilustración que la creó Sebrel. Tienen un mural hecho por Sebrel, que son una joya, por supuesto, pero además les ha dado lugar a otro montón de ilustradores, en este caso, para que conviertan esa ciudad en una ciudad de cuentos realmente. Nació y creció en una granja en Alabama. Yo tuve la bendición de conocer su obra en Madrid y verdaderamente me enamoré. La verdad es que no sé si realmente es naif. Y digo esto porque los pintores naif usualmente tienen escenas muy abiertas, con mucha gente, con muchos elementos, y este pintor no. Este pintor pinta en general, tiene paisajes y tiene edificios, pero en general pinta un solo objeto, ya sea persona, animal, edificio, en cada cuadro. Comenzó a hacer su arte cuando era muy chiquito, pintando en la tierra directamente y también en los troncos de los árboles, o pintaba donde encontrara un pedazo de madera, lo que fuera. A medida que fue creciendo y se fue haciendo conocido en su comunidad, empezó a recolectar pigmentos de la tierra, de las plantas, de las rocas, de alimentos, productos industriales, para pintar con más color y además para pintar con los dedos, porque él decía que los dedos no se desgastaban. Tiene numerosas obras en muchísimas superficies, en una madera, en una chapa, en una puerta, en algo que encontraba de un edificio en demolición. Experimentó la manera de fijar los pigmentos que mezclaba con barro en las superficies. Experimentó buscando aglutinantes como jarabe, azúcar, refrescos, masilla, para que se adhiriera. También se encontraron en pinturas de él restos de pintura al aceite, que en ese momento era la pintura que se usaba para pintar las casas. Y también encontraron jugos de plantas, aceite de motor. Experimentaba de todas maneras, pero no dejaba de pintar. Fue creciendo su fama en la comunidad, porque además él tocaba la armónica y lo invitaron a un festival popular, llevó a tocar la armónica y llevó sus obras, y ahí comenzó un crecimiento, y ahí empezó a buscar la manera de que sus obras fueran más coloridas y más permanentes. Pero esto fue ya grande. Murió como a los 90 y largos, casi 100 años tenía, y seguía viviendo en la granja. Cerca del 1990 ya no podía salir a buscar sus propios pigmentos, y fue ahí cuando incorporó en sus pinturas los acrílicos y los selladores de acrílico, los barnices. Entonces él preparaba siempre fondo negro para pintar encima con los colores que tenía. Bueno, doy por terminado el video.
Espero haberles abierto un poco el panorama sobre una pintura que aún hoy se considera una pintura menor, haberles aportado algo y que lo hayan disfrutado. Y yo desde acá los aliento a que cuando estén en alguna ciudad que encuentren un museo naif, no dejen de visitarlos. Es como entrar a un parque de diversiones a divertirnos con el color, con formas sencillas y despreocupadas. Muchísimas gracias por acompañarme.